Dios me los bendiga, hermanos. Feliz sábado. Gracias por sintonizarnos de nuevo en este santo día que ha comenzado ya por algunas horas. Esta noche vamos a estudiar, o vamos a repasar más bien, otro capítulo más del libro de Conflicto de los Siglos, el cual hemos venido estudiando durante todo este tiempo, ¿verdad? El título de hoy se llama Heraldos de la Mañana, o Suena el Clarín en otros, pero es el mismo capítulo que es el capítulo 18 en el Conflicto de los Siglos. Y muy bienvenidos y el Señor me los bendiga. Esperamos que sea de una bendición en sus vidas el estudio de la palabra de Dios este día, hermanos. Y para seguir vamos a pasar el micrófono a la hermana Lorena para quien nos lea. Busquemos en nuestra Biblia en Apocalipsis 6:12 y dice así: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. La oración la tiene nuestro hermano Matthew. Amoroso Padre que mora en las alturas de los cielos, venimos delante de ti esta noche para agradecerte, Señor, por lo bueno que tú eres para nosotros. Estamos en los últimos días del año 2018. Durante este año, Señor, tú nos has cuidado, tú nos has dado la vida, la salud y nuestra familia también estuve gozando de la bendición que tú has derramado sobre nosotros también, Señor. Aún en este país donde estamos viviendo, la paz reina todavía, Señor. Todo eso sin que lo merecemos, Señor. Te agradecemos infinitamente por tu misericordia, por tu amor por nosotros y por la humanidad. Señor, ahora vamos a abrir tu santa palabra para aprender de ti y lo que ha de venir y lo que han sucedido anteriormente. Te pedimos humildemente que permite que tu Santo Espíritu nos capacitan para poder explicar toda la verdad que hay en tu santa palabra y a todo aquello que nos está escuchando que puede entenderlo por la gracia de tu Hijo Jesús. Cuídenos, Señor, santifícanos y sálvanos. Ese es nuestro anhelo para encontrarnos un día contigo, Señor, cuando tú regresas a buscarnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, después de haber pedido la dirección del Espíritu Santo, yo les invito a los hermanos que tengan este libro en sus manos, o para los que no tengan, pues hermanos, por favor escríbanos por medio de este medio, por el Facebook, ¿verdad? Y pues nos pueden mandar su dirección o su número de teléfono donde podamos comunicarnos con ustedes y hacerles llegar una copia absolutamente gratis, sin ningún costo, ¿verdad? Así es que vamos a abrir la palabra de Dios esta noche. Eh, el título, como lo vuelvo a repetir, se dice Suena el Clarín o Heraldos de la Mañana, que es el mismo, ¿verdad? Dice así al principio: ¿qué verdad puede ser más obvia que la que es repetida vez tras vez en la Biblia? Con todo esto, el pronto regreso de Jesús a esta tierra es una de las verdades que muchos no conocen. Miremos lo que la Escritura dice acerca de este glorioso día que está a las puertas, el día en que Cristo regresará a este planeta a recoger a los suyos.
Dice la inspiración, una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios que por tanto tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su propio desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que habían de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías, como hacia la consumación de sus esperanzas. Comenzamos con Enoc. Enoc dice que se contó entre la séptima generación descendiente de los que moraban en el Edén, y que por 3 siglos anduvo con Dios en la tierra, pudo contemplar desde lejos la venida del Libertador. Dice, he aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles para ejecutar juicio sobre todos. Eso lo encontramos en Judas 14:15. El patriarca Job, en la lobreguez de su aflicción, exclamaba con confianza, inquebrantable, pues yo sé que mi Redentor vive y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán y ya no como un extraño. Job 19, 25 al 27. Acordémonos cuando Job, hermanos, pasó por un tiempo de angustia o por un tiempo de aflicción, ¿verdad? Cuando Satanás llegó al cielo y le dijo a Dios, ¿será que Job te obedece en vano? ¿No has puesto tú una barrera alrededor de las cosas que tiene Job? Le dijo Satanás a Dios, ¿verdad? Y le dijo Satanás a Dios, quítale la barrera que tienes y verás cómo te va a maldecir. Y Dios le dijo, bueno, yo te doy el permiso, pero no toques su vida. Y la mayor parte de nosotros, ¿verdad? Conocemos la historia de Job, de cómo fue que pasó de un día para otro, todo lo que tenía en riqueza, hijos, ganado y todo, se fue todo, fue destruido todo y fue completamente, él quedó solo y además de que se había quedado solo, hermanos, le había dado una enfermedad que no tenía cura. Dice que él agarraba una piedra de esas piedras que conocemos ahora, probablemente la piedra pómez que conocemos, ¿verdad? Que esa es la que raspa más duro. Con eso se raspaba la piel y aún así no se saciaba de la picazón que le daba de la enfermedad que le había pegado. Pero ¿qué hizo para la sorpresa del enemigo? Estas son las palabras de Job que dijo él. En la lobreguez de su aflicción, dice, exclamaba con confianza, inquebrantable, hermanos, pues yo sé que mi Redentor vive y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Él no solamente habló del tiempo en que él estaba, sino que él también vio en visión de que Cristo en algún día tenía que venir a esta tierra y ahora está a las puertas. Ahora está a las puertas, hermanos, y está a punto de suceder todo lo que los patriarcas y los profetas profetizaron dentro de la palabra de Dios. Diga, hermano. Job hablaba con esta seguridad de Dios, porque Job tenía conexiones con el Señor, ¿entiende? Igual como Abraham también, ¿entiende? Abraham tenía la costumbre de escuchar la voz de Dios cuando Dios le habla. Mira, cuando su madre está en el otro cuarto al lado de donde tú estás, te llama
o te habla, ya tú sabes que es tu madre que están hablando. ¿Entiendes? Porque tú conoces la voz de ella. ¿Entiendes? Igual como a Job. Pero esta experiencia que Job tuvo con el Señor, Dios quiere que todos nosotros tengamos la misma conexión con Él también. Todos los días. Hermano, déjame decirle algo. Cuando nosotros nos acerquémonos con el Señor no habla, nos contesta, ¿entiendes? No hacen ver cosas que ha de suceder durante el día en nuestro camino, ¿entiendes? Pero es una experiencia que todo el mundo debería experimentar. Es algo hermoso, ¿entiendes? Usted se acuesta esta noche, usted sueña algo, el día siguiente, lo mismo que usted soñó, usted lo ve en tu camino también. El Señor te enseña lo que iba a pasar en tu camino. Pero no todo el mundo puede ver eso, ¿entiendes? Solamente aquel que buscan la conexión con el Señor. Pero Dios siempre está dispuesto de tener esta conexión con nosotros. Una de las cosas que Él dice, búscame temprano de mañana, me hallará. ¿Entiendes? Si tú empiezas así solamente, y con la devoción durante el día, con deleitarte en las cosas del Señor, ustedes van a ver esta comunicación, van a ser más fácil todavía. Gracias, hermano. Así es, hermanos. Y más adelante dice, aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo que ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán, y ya no como a un extraño. Job 19, 25 al 27. La venida de Cristo, que ha de inaugurar el reino de la justicia, ha inspirado los más sublimes y conmovedores acentos de los escritores sagrados. Los poetas y profetas de la Biblia hablaron de ella con ardientes palabras de fuego celestial. El salmista cantó el poder y la majestad del Rey de Israel. Dice él, desde Sión, perfección de la hermosura, ha resplandecido Dios. Vendrá nuestro Dios y no guardará silencio. Convocará a los altos cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Alégrese los cielos y gócese la tierra. Delante de Jehová, porque viene, sí, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmos capítulo 50, versículo 2 al 4 y Salmo 96, 11 al 13. Otra más que profetizaron la segunda venida de Cristo, porque en toda la Biblia, hermanos, la Biblia se centra prácticamente en la consumación de nuestra fe que tenemos, que es la segunda venida de Cristo. Todos los hechos, todos los rituales, todos los sacrificios que se hicieron antes de la muerte de Jesús, después de la muerte de Jesús, apuntan hacia una segunda venida de Él en poder y gran gloria. Dice el profeta Isaías, despertad y cantad vosotros que moráis en el polvo, porque como el rocío de hierbas es tu rocío, y la tierra echará fuera los muertos. Vivirán tus muertos, los cadáveres de mi pueblo se levantarán, tragado a la muerte para siempre. Y Jehová el Señor enjugará las lágrimas de sobre todas las caras, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Jehová así lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, le hemos esperado. Estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. El profeta Isaías en el libro de Isaías capítulo 26, 19 y el capítulo 25, 8 y 9. Aquí claramente, hermanos, aquí
el profeta Isaías fue más contundente lo que él dijo, o fue más explícito él, porque él habló de que los muertos iban a resucitar. Él no estaba hablando de los muertos, no estaba hablando no estaba hablando él durante sus tiempos, sino que él estaba hablando de que de la segunda venida de Cristo Jesús, porque él vio en visión que se le fue revelada, ¿verdad? Habacuc, otro profeta que también habló acerca de la segunda venida de Cristo, dice: Habacuc también ha robado en santa visión, dice, vio la venida de Cristo. Viene Dios desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego. Separa y mide la tierra. Echa una mirada y hace estremecer a las naciones. Se esparcen también como polvo las montañas sempiternas. Se hunden los collados eternos. Suyos son los senderos de la eternidad. Para que cabalgues sobre tus caballos, sobre tus carros de salvación. Te ven las montañas y se retuercen en angustia. El abismo de su voz y levanta en alto sus manos. El sol y la luna se paran en sus moradas, a la luz de sus flechas pasan adelante al brillo de su relumbrante lanza. Sales para la salvación de tu pueblo, para la salvación de tu ungido. Aquí claramente lo dijo él también, hermanos, de que cuando Cristo venga va a ser, como es que se nos ha enseñado, o la Biblia a mí claramente lo dice, que cuando Cristo venga habrá un gran terremoto. ¿Qué pasará? Se conmoverán los montes. Dice que el Señor se va a parar, cuando Él venga, parará sobre una montaña. ¿Y qué pasa con esa montaña? Se va a deshacer completamente todo y va a quedar como una llanura. Así es que, hermanos, estas revelaciones que se les ha venido dando a estos profetas tiene un cumplimiento, y el cumplimiento está en las puertas. Es inminente la segunda venida de Cristo. Esto que ellos vieron en visión, ellos no alcanzaron a ver nunca la segunda venida de Cristo. Ellos están muertos ahora. Pero ellos murieron con esa esperanza y con esa seguridad de que cuando Cristo venga, ellos se levantarán del polvo. Porque ahí dice, mire, vamos a repetirlo otra vez. Dice así: te ven las montañas y se retuercen en angustia. El abismo da su voz y levanta en alto sus manos. ¿Qué quiere decir esto en el abismo da su voz y levanta las manos? O el da su voz y levanta en alto sus manos. El abismo, hermanos, la mayor parte o toda la gente que se muere, ¿para dónde va? Debajo de la tierra. Pero ¿qué pasará cuando Cristo venga? El abismo va a decir así: allá están todos, sálganse. Porque ante Dios el abismo no sirve para nada. La muerte dice que se va a ¿qué? Se va a asustar, se va a ir, porque no va a tener el poder de tener a la gente muerta debajo de la tierra. Más adelante dice: el sol y la luna se paran en sus moradas, a la luz de sus flechas pasan adelante, al brillo de su relumbrante lanza. Sales para la salvación de tu pueblo, para la salvación de tu ungido. La salvación vendrá solamente para quienes, hermanos, para los ungidos. No dirá para toda la tierra. Claramente nos dice la Biblia, no va a ser para todos, va a ser solamente para los que están ungidos. Luchemos, hermanos, para que nosotros seamos parte de ese pequeño pueblo que el Señor va a venir a resucitar. Dice: cuando el Señor estuvo a punto de separarse de sus discípulos, los consoló en su aflicción, asegurándoles que volvería. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararos el lugar,
Y si yo fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y delante de él serán juntadas todas las naciones. Juan 14, 1 al 3 y Mateo 25, 31 al 32. Cuando Cristo se fue cuando fue al cielo, hermanos, ¿qué pasó con sus discípulos? Ellos se quedaron muy tristes porque dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestro maestro se ha ido. Pero el Señor les dejó una gran esperanza. El Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararos el lugar, y si yo fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. En otras versiones dice, os tomaré a mí mismo. El Señor está diciendo que nosotros tendremos, ¿cómo es que Él dice, los tomaré a mí mismo? Lo que quiere decir el Señor aquí, hermanos, es que Él vendrá a buscar un pueblo que tenga el carácter mismo de Jesucristo. Es lo que Él dice aquí. Más adelante dice, los ángeles que estuvieron en el monte de los olivos después de la ascensión de Cristo, repitieron a los discípulos la promesa de volver que Él les hiciera. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba al cielo, así vendrá del mismo modo que le habéis visto ir al cielo. Y el apóstol Pablo, hablando por inspiración, asegura, el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios. El profeta de Patmos también dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Hechos capítulo 1, versículo 11 y 1 de Tesalonicenses 4, 16 y Apocalipsis 1, 7. La Biblia, hermanos, está plagada, se puede decir, de hechos o de sucesos que van a ser cuando Cristo venga. En torno a su venida se agrupan las glorias de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad. Entonces será quebrantado el poder del mal que tanto tiempo duró. El reino del mundo vendrá a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Será manifestada la gloria de Jehová y le verá toda carne juntamente. Jehová hará crecer justicia y alabanza en presencia de todas las naciones. Él será corona de gloria y diadema de hermosura para el resto de su pueblo. Para los que tienen donde apuntar, hermanos, y los que tienen sus Biblias, en Hechos capítulo 3, 21, Apocalipsis 11, 15, Isaías 45 y también el capítulo 61 al 11, habla acerca de estas cosas, de la segunda venida de Cristo. Entonces el reino de paz del Mesías, esperando por tan largo tiempo, será establecido por toda la tierra. Jehová ha consolado a Sión, ha consolado todas sus desolaciones y ha convertido su desierto en un Edén, y su soledad en jardín de Jehová. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ya no serás llamada la Azuba, o dejada, que quiere decir, y tu tierra en adelante no será llamada asolamiento, sino que serás llamada Jepsiba, que quiere decir mi deleite en ella. Y tu tierra Beula, que quiere decir casada. De la manera que el novio se regocije sobre la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. Isaías 51 al 3. Isaías 35, 2 y Isaías 62, 4 al 5. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. Esa es la que estamos buscando nosotros también, ¿verdad? La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos de que volvería, iluminó el porvenir para sus discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar
ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, el aparecimiento en gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que había de verificarse cuando viniese el Señor. Entonces los que hubiesen muerto en Cristo resucitarían y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y así dijo, estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. En 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Los que estaban en Tesalónica, ellos se daban cuenta de que sus familiares iban muriéndose, pero no se estaban muriendo por enfermedades, no se iban muriendo por viejos, sino porque por una persecución que se había desatado. Pero Pablo, su maestro, dice, les recordaba la resurrección que había de verificarse cuando viniese el Señor. En la isla peñascosa de Patmos, el discípulo amado oyó la promesa, ciertamente vengo en breve. Y su anhelante respuesta expresa la oración que la iglesia exhaló durante toda su peregrinación. Ven, Señor Jesús. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El Señor reveló siempre a sus discípulos, hermanos, o siempre a los profetas que estuvieron dispuestos a trabajar para la obra del Señor. El Señor les dijo, yo volveré en breve. Y las palabras que le siguen, las palabras que dio Juan en la isla de Patmos, dijo él, ven, Señor Jesús. ¿Por qué dijo él esto? ¿Por qué no dijo él, Señor, pero yo no sé cuándo usted va a venir? ¿Verdad? Él nunca dijo eso. Ven, Señor Jesús. En sus tiempos él estaba listo para recibir al Señor. Si Cristo hubiese venido en ese momento que Juan estaba recibiendo esa visión, Juan le hubiera dado la bienvenida a Cristo Jesús, ¿verdad? Lo mismo pasó con Pablo, cuando él dijo, y así dijo, entonces los que hubiesen muerto en Cristo resucitarían y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Pablo dijo estas palabras porque él también en su tiempo, él estaba listo para ir al cielo con Cristo Jesús. Yo he escuchado algunos comentarios que se han hecho y dicen ellos, no estamos seguros de lo que dijo Pablo porque él dijo que en sus tiempos iba a venir Cristo y no vino. Yo he escuchado muchos de esos comentarios y no vino, dice. Pablo está muerto, los que estaban con él están muertos y Cristo no ha venido. En sus tiempos él dijo eso porque él estaba listo para recibir al Señor. A cualquier momento que Jesús hubiese aparecido en ese tiempo, Pablo estaba listo para recibir al Señor. Así debemos de estar nosotros también. Aunque tengamos que ver la tumba, hermanos, vamos con esa esperanza de que el Señor vendrá y no tardará en levantarnos de nuestras tumbas, ¿verdad? Desde la cárcel, la hoguera y el patíbulo, donde los santos y los mártires dieron testimonio de la verdad, llega hasta nosotros a través de los siglos la expresión de su fe y esperanza. Estando seguros de la resurrección personal de Cristo y por consiguiente de la suya propia. A la venida de aquel, como dice uno de estos cristianos, ellos despreciaban la muerte y la superaban. Estaban dispuestos a bajar a la tumba a fin de que pudiesen resucitar libertados. Esperaban al Señor que debía venir del cielo entre las nubes con la gloria de su Padre, trayendo para los justos el reino eterno. Los valdenses acariciaban la misma fe. Wycliffe aguardaba la aparición del Redentor como la esperanza de la iglesia. Lutero declaró, estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años, dijo él.
Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado. Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado. Este viejo mundo no está lejos de su fin, decía Melanchthon. Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo, como el más propicio de todos los acontecimientos. Y declara que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Debemos tener hambre de Cristo, dice. Debemos buscarle, contemplarle hasta la aurora de aquel día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en su plenitud. Durante estos tiempos, hermanos, que estuvieron estos hombres llevando la antorcha de la luz, por ejemplo, los valdenses, que hemos estado viniendo estudiando, ¿verdad? En los capítulos anteriores, vimos cómo los valdenses sufrieron por su fe que tenían de que Cristo iba a venir. Ellos superaron todo lo que habían pasado, desde la hoguera, desterrados, ¿verdad? Separados de sus familias, metidos en las montañas, hasta por allá estaban viviendo, dice que estaban viviendo era como una pesadilla que ellos estaban sufriendo. Y no solamente los valdenses, en el tiempo de Lutero también hubo muchos mártires, pero ellos no no se echaron para atrás y dijeron ellos, nosotros tenemos fe de que el Señor nos levantará algún día, así es que la muerte no podrá detenernos en las tumbas. Y murieron ellos con esa seguridad de que Cristo vendrá y que cuando Él venga, ellos resucitarán, ¿verdad? Así debemos de estar nosotros también, hermanos, debemos tener esa fe y esa seguridad de que el Señor vendrá y no tardará. Estamos viendo cómo están pasando los acontecimientos que han sido predichos y se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Ay de nosotros si no queremos obedecer a Dios, porque realmente el Señor, Él no hace nada sin antes ¿qué? Sin antes de revelar sus secretos a sus profetas. Y por lo tanto, en la palabra de Dios nos dice, creed en sus profetas y serás ¿qué? Seráis prosperados. Hermanos, el Señor nos habla día con día. Escuchemos la voz del Señor. Dice más abajo, ¿no llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? Dice Knox, el reformador escocés, y no ha de regresar por ventura. Sabemos que volverá y esto con prontitud, dice él. También Ridley y Latimer, que dieron su vida por la verdad, esperaban con fe la venida del Señor. Ridley escribió, el mundo llega sin duda a su fin. Así lo creo y por eso lo digo. Clamemos del fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador. Cristo, con Juan el siervo de Dios, ven Señor Jesús, ven. El pensar en la venida del Señor, decía Baxter, es dulce, un extremo para mí y me llena de alegría. Es obra de fe y un rasgo característico de sus santos desear con ansia su advenimiento y vivir con tal bendita esperanza. Que ese sea nuestro deleite, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos, el Señor ya viene y nos ponemos que, en vez de ponernos contentos, nos ponemos tristes porque ya va a venir el Señor. Esa actitud que demostramos, que nos ponemos tristes de que se acerca la venida de Cristo, eso quiere decir que nosotros no estamos listos y no queremos todavía que venga el Señor. Hermanos, que sea nuestro deleite de decir al mundo entero y gritarle a todo el mundo, Cristo viene, y yo estoy seguro de que va a venir muy pronto, o es inminente su venida, ¿verdad? Dice más adelante, si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos representarnos con cuánto ardor los creyentes esperaran y oraran para la segunda venida de Cristo. Cuando esta completa y definitiva victoria será alcanzada,
Ese es el día que todos los creyentes deberían desear con ansia por ser el día en que habrá de quedar consumada la obra de la redención, cumplidos todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Apresura, oh Señor, ese día bendito. No solo predecían las profecías cómo ha de producir la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuando se acercaría ese acontecimiento. Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Lucas 21:25. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Marcos capítulo 13, versículo 24 al 26. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. El libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 12. 6:12, perdón. Capítulo 6 versículo 12. Estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía en el año 1755. Hermanos, los que tengan la oportunidad o los que tengan la facilidad de entrar en el internet y buscar el terremoto de Lisboa, ahí viene detallada completamente, como viene en este libro, viene un poco resumido en este libro, pero tiene algo que ver con las señales que están pasando por la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Dice así: estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en el año 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes, desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura. 60 pies de altura, hermanos. Imagínense un tsunami de ese tamaño. Y eso pasó en el año 1755. Una ola barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Dice así: fue en España y Portugal, perdón, yo lo vuelvo a repetir otra vez porque yo quiero que lo entendamos hoy, donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura, 60 pies de altura. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno, e inmediatamente después de una violenta sacudida, derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 60,000 personas.
El mar se retiró primero y dejó seca la barra. Luego volvió en una ola que se elevaba hasta 50 pies sobre su nivel ordinario. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe, se cuenta la sumersión del nuevo malecón, construido completamente de mármol y con ingente gasto. Un gran gentío se había reunido ahí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general. Pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba, y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos, de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente y escaparon muy pocas personas. Eso se encuentra en la Enciclopedia Americana, en la nota de Lisboa, nota edición 1831. El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho gritando: misericordia, misericordia, llegó el fin del mundo. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Desgraciadamente, muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento. En vano aquella pobre gente abrazaba los altares, imágenes, sacerdotes y feligreses fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90,000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía. Hermanos, antes de que sigamos con la segunda señal, aquí nos damos cuenta que cuando el Señor permite que estas cosas pasen, ¿qué pasa con la humanidad? La humanidad se vuelve en nada. Todas las obras de las manos del hombre son nada, hermanos. Claramente nos dice ahí que dice ellos que donde fue este tsunami, aquí no lo dice tsunami, pero se conoce ahora por tsunami, ¿verdad? Dice que habían hecho un edificio tan bien hecho que ellos dijeron, esto es a prueba de todo, que aquí nos vamos a salvar. Ese building que habían hecho, o esa como muralla que habrían hecho, hermanos, dice que estaba atestada de gente. ¿Y qué pasó? La tierra se lo tragó. Y dice que jamás volvieron a ver algún cadáver de los que se fueron en ese edificio. Esa es una prueba que nos da el Señor de que las obras maestras del hombre no sirven para nada. Iba a decir algo, hermano. Más tranquilo que el hombre vive, más que se aleja de Dios. Porque cuando el hombre está tranquilo, ya no necesita a Dios. Tiene su comida, tiene su techo, tiene su trabajo, y sus hijos están en su escuela, todo está marchando bien. ¿Para qué necesita a Dios? ¿Entiende? Pero cuando le tropiezan, se derrizan, ¿entiende? Se caen, se acercan a Dios. Usted puede ver muy a menudo cuando una persona pierde un ser querido. En este momento, todo el mundo buscan a Dios. Pero cuando bajan el dolor, ¿entiende? Ahora todo el mundo regresa a su vida
normal. Lo que estamos leyendo aquí tiene que suceder. ¿Por qué van a suceder? No es que Dios es un Dios como cruel, sino, sí, Él quiere despertar a todo el mundo, porque aún a los ateos que dice, yo no creo en el mal, yo no creo en bueno tampoco. Pero cuando estas cosas empiezan a suceder alrededor del mundo, ¿entiendes? Todo el mundo van a decir, ¿qué es lo que Dios quiere decir? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que Él quiere? Es el propósito, ¿entiendes? En este momento habrá muchos que buscarán a Dios. Y hay muchos también, desgraciadamente, que van a seguir adorando a Satanás y no van a hacer caso a Dios. Así es que, hermanos, como dice aquí el hermano Matthew, de que muchos no, no volverán a Dios, aunque vean todas estas cosas, desgraciadamente. Pero pidámosle al Señor, hermanos, para que nosotros no tengamos ese espíritu de... Porque esto es trabajar contra Dios, cuando uno no obedece. El que, como dice como dice Jesús, el que conmigo no es, contra mí es. El que no está conmigo, contra mí es. Y es exactamente lo que hacemos. Cuando nosotros no escuchamos la voz del Señor cuando nos habla, hermanos, es porque nosotros estamos en contra de Él. Luchemos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos escuchar su voz, hermanos. La segunda, 25 años después, dice, la segunda señal apareció la segunda señal, mencionada en la profecía. El obscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento habría sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debían pasar la iglesia, es decir, los 260 años de la persecución papal, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada. El Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida, y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, dijo Jesús, después de aquella aflicción, el sol se obscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos 13:24. Los 1260 días o años terminaron en el año 1798, que eso lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad? La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía obscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Único o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó. Fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra. Un testigo ocular que vivía en Massachusetts describe el acontecimiento del modo siguiente. Por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se anubló. Las nubes fueron espesándose y del seno de la obscuridad que ostentaban brillaron relámpagos. Se oyeron truenos y descargóse leve aguacero. A eso de las 9, las nubes se atenuaron y revistieron
y revistiendo un tinte cobrizo, demudaron el aspecto del suelo. Peñas y árboles al punto que no parecía ser de nuestra tierra. A los pocos minutos, un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte. Y haciendo tan oscuro el día como suele serlo en verano a las 9 de la noche. Temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de sus casas las mujeres contemplaban la lóbrega escena. Los hombres volvían de las faenas del campo, el carpintero dejaba las herramientas, el herrero la fragua, el comerciante el mostrador, los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar?, preguntaban todos. No parecía sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región o que el día del juicio estuviera inminente. Hubo que prender velas y la lumbre del hogar brillaba como en noche de otoño sin luna. Las aves se recogieron en sus gallineros, el ganado se juntó en sus encierros, las ranas cantaron, los pájaros entonaron sus melodías del anochecer y los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche. El doctor Whitaker, pastor de la iglesia del Tabernáculo en Salem, dirigió cultos en la sala de reuniones y predicó un sermón en el cual sostuvo que la oscuridad era sobrenatural. Otras congregaciones también se reunieron en otros puntos. En todos los casos, los textos de los sermones improvisados fueron los que parecían indicar que la oscuridad concordaba con la profecía bíblica. La oscuridad alcanzó su mayor densidad poco después de las 11. En la mayor parte del país fue tanta la oscuridad durante el día que la gente no podía decir qué hora era ni por reloj de bolsillo ni por reloj de pared. Tampoco pudo comer ni atender a los quehaceres de casa sin vela prendida. La extensión de esta oscuridad fue también muy notable. Se la observó al este hasta Falmouth y al oeste hasta la parte más lejana del estado de Connecticut y en la ciudad de Albany. Hacia el sur fue observada a lo largo de toda la costa y por el norte lo fue hasta donde se extendían las colonias americanas. La profunda oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas antes de la caída de la tarde por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque obscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena. Ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial, la cual vista de las casas vecinas u otros lugares distantes parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto, casi impenetrable para sus rayos. Un testigo ocular de la escena dice: no pude sustraerme en aquel momento a la idea de que si todos los cuerpos luminosos del universo hubiesen quedado envueltos en impenetrable oscuridad o hubiesen dejado de existir, las tinieblas no habrían podido ser más intensas. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el día oscuro.
Desde el tiempo de Moisés no se ha registrado jamás periodo alguno de obscuridad tan densa y de igual extensión y duración. La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor, expresadas por el profeta Joel, 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31. Hermanos, el Señor, como lo dijimos antes, Él no hace absolutamente nada sin antes revelarle a sus siervos los profetas. Estudiemos la palabra de Dios. Hasta aquí, hermanos, hemos llegado a dos acontecimientos que han pasado durante el siglo XIX. Y los cumplimientos de la palabra del Señor, que cuando Él habla, suceden las cosas. Primero el terremoto y después el oscurecimiento del sol. Aquí nos ha dado aclaraciones muy explícitas que dice que no se podía ni siquiera, era tanta la oscuridad que había que no se podían distinguir ningún objeto. Porque ustedes saben, yo sé que muchos hermanos viven en la ciudad, tal vez muchos de ustedes no conocen lo que es estar en oscuridad, pero algunos de nosotros que venimos del campo, cuando uno está en el campo, aunque muy oscuro esté, se puede distinguir las cosas. Usted puede ver un árbol, usted puede ver la montaña, se pueden distinguir las cosas, pues, aunque esté de noche, ¿verdad? Pero dice que en esa noche, o esa noche que hizo, el día que se oscureció, dice que no podían distinguir absolutamente nada. Dice que no podía, en otro pasaje decía que ellos no se podían, ni siquiera podían ver las manos, o sea, ponían las manos así, no la podían ver de tan oscuro que estaba. Y la palabra de Dios lo dice en Joel, dice, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todavía es bien difícil para muchas personas que viven en las ciudades donde hay como grandes civilizaciones, donde hay luces, ¿entiende? Todo el tiempo. Y usted le están hablando de obscuridad, es algo que no puede como admitir fácilmente o entenderlo fácilmente, ¿entiende? Porque está acostumbrado a estar en medio de la luz. Porque fíjese bien, cuando usted está aquí en una ciudad grande donde hay muchas luces, usted no puede ni siquiera apreciar la belleza del cielo, ¿entiende? Pero cuando usted está fuera de la ciudad, donde no hay tantas luces como usted está observando aquí, usted puede estar mirando la belleza del cielo, ¿entiende? Las estrellas, la luna, etcétera, ¿entiende? Pero la gente que vive en la ciudad, ellos se sienten orgullosos, ¿entiende? Tantos edificios, ¿entiende? Tantas cosas que ellos han hecho por la gloria de eh, su propia gloria, ¿entiende? Pero ellos creen en lo que han visto. Hermano, yo le voy a decir, alguna vez yo he entrado en algún edificio en Manhattan para que tú veas lo que se llama lujos, ¿entiende? El lujo es algo como que usted se queda con la boca abierta, ¿entiende? De tanto dinero que ellos han gastado, ¿entiende? Para este lujo. Y aquel que es el dueño de este edificio se siente tan orgulloso, no necesitan a Dios, ¿entiende? Esta gente prefería creer en la evolución, ¿entiende? Pero no van a creer en la creación, ¿me entiende bien? Pero
Lo que estamos leyendo aquí tiene que suceder para probar lo que Dios dice en Salmo 46. Déjame leerlo. El último versículo de Salmo 46. Dicen, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mira, Dios tiene que hacerle saber al mundo entero, Él es el verdadero Dios. Él está en control. Y cuando Él está en acción, no hay nadie que puede pararlo. Nadie. ¿Cuánto yo digo? Nadie. ¿Entiende? Ahora, si usted cree que hay alguien, algún gobierno, algún poder que puede salvarte, usted está equivocado. Vean lo que dice en el mismo Salmo 91 para que usted vea quién puede librar a nosotros. Salmo 91, versículo 1, dicen, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente aquel que busca la protección bajo la sala de Dios puede ser salvo. Pero todo aquello, ellos van a hacer como, así van a terminar. Así es, hermanos. Este capítulo es muy interesante y esto nos da una gran esperanza de que el Señor Jesús está a las puertas. Él nos dice así, hermanos, ya para concluir hoy, la semana que viene vamos a dar la segunda parte. Dice así, Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, dijo, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Llamó la atención de sus discípulos a los árboles a punto de brotar en primavera y dijo, cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Lucas 21, 28 y 30 al 31. Erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Hermanos, el Señor nunca miente. Y está esperando a cada uno de nosotros que nos acerquemos a Él y tengamos la plena confianza en Él, de que Él vendrá y no tardará. Busquemos al Señor en oración, en ayuno y también en ruego y también estudiando su santa palabra. Algo que yo quiero decir a todo aquello que nos está escuchando ahora. No buscan perfeccionarse por sí mismo antes de venir a los pies del Señor. ¿Entiende? Perfeccionarse, eso no es su trabajo. Esa es la responsabilidad de Dios. Dios dice, venid a mí tal como tú estás. ¿Entiende? Enfermo, sucio, lo que sea. ¿Entiende? Él te dice, ven a Él. Él se encargará de limpiarte, de enderezarte del mal camino que tú estás. ¿Entiendes? Solamente tú tienes que tener el deseo, ¿entiendes? Para obtener este cambio, esta transformación que Cristo quería hacernos. ¿Entiendes? Solamente eso. Gracias, hermanos, y la semana que viene nosotros los invitamos de nuevo para que estudiemos la otra parte, la segunda parte de este capítulo. Que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos, hermanos. Y para cerrar el estudio de hoy, vamos a cantar un himno ya para concluir, ¿verdad? ¿Cuál es el himno?
Hermanos, si están en sus hogares y tienen sus himnarios, los invito a que busquemos el himno número 173, que se llama Vendrá el Señor. Vamos a entonar este himno para terminar. Para los que puedan acompañarnos, nos ponemos de rodillas para tener la palabra de oración. Amante y eterno Padre, que habitas en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, oh Señor, porque nos has hablado en esta noche. Nos has enseñado más de tu palabra. Nos has abierto los ojos, Señor. Gracias porque todo lo que haces, Padre Santo, no es hecho sino antes de que pasen las cosas, tú revelas a tus siervos los profetas. Ayúdanos pues, Señor, a creer en ellos y en sus palabras, para que seamos prosperados. Gracias, Señor, porque tu segunda venida es inminente. Señor, ayúdanos pues para prepararnos y estar listos para recibirte cuando vengas en las nubes de los cielos. Bendice cada alma que te busca de corazón, oh Señor. Bendice también, Señor, a todos los que todavía no creen en tu segunda venida. Que tu Santo Espíritu trabaje en sus corazones para que se convenzan, oh Señor, y se arrepientan de sus pecados y te busquen, Señor, pero que no sea demasiado tarde. Bendice cada alma que está aquí delante de ti y también bendice a los que estuvieron escuchando tu palabra esta noche. Sea una edificación para sus vidas. Sea, oh Señor,
tus palabras una gran bendición y que busquen de ti día con día. Oh Señor, esta noche pedimos tu presencia con nosotros, ahora que vamos a despedirnos, pero no de tu presencia, oh Señor. Cuida a cada uno de nosotros, tanto los que se van a quedar aquí y los que vamos a ir a nuestras casas. Y también te ruego, Señor, por los que están viendo este video, bendícelos. Si hay alguien, Señor, que está pasando por una prueba, por una lucha, si hay alguien que está sufriendo por cualquier cosa, que tu brazo poderoso pase por encima de esa persona. Y lo unja, oh Señor, y que sienta esa paz que solamente de ti podemos encontrar. Gracias porque nos diste este santo día para descansar y buscarte a ti, y regocijarnos en tu palabra, y regocijarnos en tu presencia. Gracias, oh Señor, porque pensaste en nosotros. Ahora, Padre mío, te rogamos pues, Padre, que la semana que viene, si es tu voluntad, que podamos estudiar la otra parte. Oh Señor, ayúdanos pues a comprender más de tu palabra. No solamente a entenderla y comprenderla, sino que seamos también hacedores de ella, oh Señor. Gracias te damos, en tu santo nombre, Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, antes de cerrar este estudio, yo quisiera extenderles una invitación mañana en nuestra iglesia que se encuentra en la 6810 y la 31 Avenida. Para los hermanos o amigos que quieran visitarnos, serán muy bienvenidos. Nuestro servicio en la mañana comienza a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y los que quieran visitarnos, estamos con los brazos abiertos para recibirlos, y también el Señor se regocijará de verlos ahí también, hermanos. Gracias por su tiempo. Que Dios me los bendiga esta noche. Feliz noche y feliz sábado.